Bartolomé Pujols, abogado constitucionalista, como decía, activista social, miembro de Marcha Verde y todas las hierbas aromáticas. Y miren, este suéter es coincidencia. Bienvenido, Bartolomé, a Muchísimas 1800 gracias. segundos. Muchas gracias, Dilka, por la invitación. Bartolomé, yo quiero hablar con el abogado constitucionalista. Ahora quieren interpretar la Constitución como a cada quien les dé la gana. Pero tenemos un discurso del presidente Danilo Medina, él mismo, diciendo que él no se puede reelegir porque este cambio en la Constitución que fue impulsado por su gente en el Congreso Nacional le impide reelegirse. Entonces, ¿cómo ahora pueden dármele como vuelta y pueden marearme y decirme que sí? Mira, desde que se impuso la reelección presidencial en el 2015, no bien pasaron las elecciones del 2016, que fueron unas elecciones bastante traumáticas, ya se estaba coqueteando nuevamente con la idea de la reelección. Y se planteaba en ese momento la posibilidad de hacerlo a través de una especie de referéndum, que ese referéndum le impusiera al PLD la posibilidad de que Danilo pudiera avanzar en el proceso de la reelección. El tema es que esa idea se tiene que abortar porque en el 2017, nadie lo estaba esperando, surge la Marcha Verde. Y la Marcha Verde ocupó y tomó la iniciativa política por los primeros 10 meses de todo el 2017. Solamente aquí se hablaba de lo que la Marcha Verde quería que se hablara. Sin embargo, teniendo en cuenta de que ha habido un proceso de reflujo en la movilización social, se ha aprovechado la oportunidad para tratar de darle continuidad a esta agenda, que es una agenda que venía ya trabajándose, que estaba suspendida, por decirlo de alguna manera, y se está tratando de construir una fórmula política y jurídica para hacerlo. Pero hay que decir que no hay ni una forma ni política, ni jurídica, ni ética para hacerlo. Primero, no hay una fórmula política porque el gobierno enfrenta una crisis de confianza y de legitimidad como no la tenía en el 2015 ni como la ha tenido en procesos anteriores. Hay una crisis de legitimidad de las instituciones, una crisis de legitimidad de los partidos y una crisis de legitimidad del actual presidente de la República. No existe una correlación de fuerzas, y cuando digo una correlación de fuerzas no digo solamente en términos partidarios, sino en términos de lo que tiene que ver con los partidos políticos y la sociedad civil. Es decir, de que esa aventura reeleccionista pueda pasar sin que eso no lesione gravemente la democracia. Yo creo que la institucionalidad de nosotros no tiene la posibilidad de hacerlo. Jurídicamente no es posible porque, contrario a lo que se ha dicho, no hay una violación al principio de igualdad, en tanto no se ha vulnerado el principio de sufragio activo del presidente, porque el presidente ha tenido la oportunidad de postularse en 2 ocasiones. Y en segundo lugar, porque además eso fue el transitorio que establece la Constitución a propósito de la reelección, fue una idea del mismo PLD planteada por el senador de la República, Reinaldo Pared, secretario general del PLD, fruto del acuerdo que se derivó entre Leonel Fernández y Danilo Medina con el propósito de blindar la posibilidad de que Danilo no pudiese hacerlo. Y éticamente, independientemente de que Danilo lo haya jurado y aunque eso no le importe mucho a él. Ni a los congresistas tampoco. O sea, la palabra ética no existe, por ejemplo, en el Congreso Nacional. Entonces, independientemente de que no, pero por lo menos éticamente, desde el punto de vista simbólico, es imposible porque él juró, y juró precisamente porque reconocía ese impedimento para poder hacerlo nuevamente. Entonces, yo lo que creo que hay que recordar que la última vez que un individuo intentó gobernar por más de 2 periodos consecutivos se trató de Joaquín Balaguer. Los primeros 12 años, que fue a costa de sangre y fuego, y los últimos 10 a costa de un fraude electoral. Hay una imposibilidad concreta, objetiva, de que la Constitución no es posible, primero, interpretarla en el sentido de que ese transitorio no aplica al presidente de la República, y segundo, de que la única posibilidad de que se pueda ocurrir esto es de que el Congreso se convierta nuevamente en lo que denunció en aquel momento el ministro de Energía y Minas, Antonio Isa Conde, de convertirse en un mercado persa, de que compren a los congresistas como se hizo en el 2015 y que se imponga a fuerza. Pero Bartolomé, eso puede pasar, eso lo sabes tú y lo sé yo. Correcto. Eso puede pasar, que pasen del estoy firme al firmé. Si eso pasa en el Congreso Nacional, donde el PLD tiene mayoría en ambas cámaras y el grupo de Danilo Medina es más grande que el grupo de Leonel Fernández, que son los dos que están en pugna dentro de quienes tienen el mayor poder ahí, si eso pasa, ¿cuál va a ser el contrapeso que tiene esta sociedad o el contrapeso que necesariamente tiene que enfrentar esa decisión? Mira, yo creo que el elemento distinto que tenemos en esta coyuntura en particular
es primero de que nosotros pasamos por un 2017 que fue un parteaguas, porque surgió el movimiento social y político más importante de nuestra historia republicana, que demostró primero que la sociedad dominicana no está de acuerdo con la forma en que se ha regido la democracia en este país y que cuestiona profundamente la forma en que el liderazgo político, empresarial, eclesial de este país ha dirigido nuestro sistema político. Y el segundo punto es de que el expresidente Leonel Fernández está en una posición en donde ya no puede pactar más allá de lo que pactó en el 2015, que no fue realmente un pacto, sino que fue una imposición en donde Danilo Medina terminó imponiéndole la reelección. El expresidente Leonel Fernández, que está en un proceso proselitista por tratar de agenciarse nuevamente la candidatura presidencial, entiende y está claro de que tiene que echar el pleito porque si no estaría condenado definitivamente al ostracismo político. No tendría forma nuevamente de levantarlo. Y toda esta discusión también, Diurka, que se ha generado en torno al tema de las primarias abiertas y cerradas, se trata precisamente de esto, porque el danilismo está jugando a dos cosas. Primero, hay una frase muy conocida de lo que es la soledad del poder. El presidente de la República no puede decir que no va a ir porque evidentemente eso va a generar una estampida de gente que se va a comenzar a sumar a proyectos que tengan la vocación de quedarse en el poder o de poder ganar una candidatura. Pero independientemente de eso, el presidente Danilo Medina tiene la intención de hacerlo, porque su vocero, que es Marchena, el director de comunicaciones, lo ha dicho así, ha sido muy claro de que el PLD solamente gana con la candidatura. Sí, pero además lo han dicho los congresistas también. Y lo ha dicho el congresista, y hay todo un movimiento en torno a esto, esta acción que se ha interpuesto ante el Tribunal Constitucional, que es la vía que se está intentando utilizar, teniendo en cuenta que este año el Consejo Nacional de la Magistratura tiene que convocarse precisamente para elegir 4 miembros del Tribunal Constitucional, lo cual reconfiguraría la mayoría del danilismo a lo interno. Sí, pero también acuérdate que aquí cuando hay visos de que se puedan hacer cambios, sea en los tribunales o donde sea, la gente le demuestra su fidelidad al que tiene el poder de cambiar. Correcto. Entonces, hacer un movimiento como este pudiera significar que para yo quedar bien contigo, querés que tomas la decisión de si yo estoy o no estoy en esta silla, yo voy a hacer lo que tú quieras. Así es. Claro que sí, por eso hay que recordar aquel artículo del expresidente Leonel Fernández sobre chequecitos y sobrecitos, que decía, quien tiene la posibilidad de repartir los chequecitos y los sobrecitos es el que tiene la capacidad de determinar cómo se decide una decisión política. Ahora, ese elemento, que esa es la jugada que ellos están utilizando ahora para tratar de que no tener que agotar el procedimiento de la reforma constitucional vía asamblea revisora por lo tortuoso y por lo temerario que sería una acción de esa, la idea es tratar de que el Tribunal Constitucional, en tanto órgano extrapoder, asuma esa responsabilidad de tipo política y desresponsabilice al Congreso de la Nación, teniendo en cuenta de que hay muchos diputados que también aspiran a su reelección en el año 2020 y que quedarían realmente marcados por aventurarse nuevamente a una reelección del presidente Medina. Yo creo que si el presidente Medina no logra este proceso de reelección, él está apostando precisamente a las primarias abiertas para poder llevar un delfín que él elija. En este caso hay varios candidatos, como es el caso del ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, el ministro de Educación, Andrés Navarro, que son personas que han manifestado su interés y hay un proyecto que ya ha comenzado a funcionar para tratar de que en caso de que el presidente Medina no pueda imponer la reelección, sea uno de estos. Porque el presidente Medina también sabe que la única forma de ganarle a Leonel Fernández a lo interno es con una primaria abierta en donde él pueda meter el apoyo del PRD, donde pueda meter grandes sectores de la sociedad civil a base de clientelismo, a base de prebendas, porque internamente no hay un candidato que tenga el arraigo político que tenga Leonel Fernández, a diferencia de Danilo Medina. Bartolomé, pero tú estás hablando de Danilo Medina, condenamos a Danilo Medina, le cargamos el dado a Danilo Medina, pero Danilo Medina está haciendo lo mismo que hizo Leonel Fernández cuando tuvo el poder. Está haciendo lo mismo que hizo Hipólito Mejía cuando tuvo el poder. O sea, estamos en un círculo vicioso en este país donde todo el mundo hace lo mismo. Hipólito Mejía reformó la Constitución porque se quería reelegir. Leonel Fernández reforma la Constitución porque se quiere reelegir. Danilo Medina reforma la Constitución porque se quiere reelegir. Entonces estamos en un círculo vicioso. Claro, porque la democracia aquí siempre se ha puesto en jaque con la misma jugada, el mismo jaque pastor. Un individuo que su grupo tiene el deseo irrefrenable de perpetuarse en el poder para beneficiarse a costa de todos nosotros. Por lo menos Leonel Fernández, que es una persona con la cual nosotros políticamente no tenemos ningún tipo de simpatía, en el 2012, que lo intentó, como tú te acuerdas, aquel acto de las 2 millones de firmas claro. de Félix Bautista, sí, Félix Bautista. No forzó y no hizo lo que Danilo Medina
a costa de dinero hizo en el 2015. Dinero que, dicho sea de paso, se ha denunciado que vino de Odebrecht para poder comprar esa reforma constitucional. Yo creo que la responsabilidad sobre todo está en manos de la sociedad, que ha demostrado que tiene la capacidad de movilizarse masivamente, porque hay que tener en cuenta de que esta oposición política, la oposición política en sentido amplio, no ha tenido la capacidad de enfrentar en los términos que implica enfrentar a Danilo Medina con los intentos reeleccionistas. Es que para tú enfrentar un poder, tú tienes que tener, o sea, el camino despejado, tú tienes que tener esa cola completamente limpia y desligada de cualquier tipo de poder. La Marcha Verde, de la que Bartolomé Pujols es parte, yo soy de las que dicen, si la Marcha Verde no se traduce en votos, no se traduce en algo concreto, definitivamente se queda así en el aire porque le pasan el rolo y después que el palo está dado ni Dios lo quita. ¿Qué piensa Bartolomé Pujols de la Marcha Verde, de los votos y de lo que yo entiendo? Cuando regresemos. Estamos en compañía de nuestro invitado Bartolomé Pujols, abogado constitucionalista, activista de Marcha Verde, y precisamente nos íbamos a la pausa hablando de Marcha Verde. Que Marcha Verde le hizo una mella a Danilo Medina, lo puso nervioso a las fuerzas de seguridad de la República Dominicana, pero ¿qué va a pasar con Marcha Verde en el 20, Bartolomé? Mira, yo creo que eso es una discusión que está pendiente, pero yo puedo dar mi opinión al respecto de lo que yo pienso que Marcha Verde ha provocado y que tiene que seguir provocando. Lo primero es que Marcha Verde fue un parteaguas en el sistema político dominicano, es decir, marcó un antes y después. Es sin lugar a dudas, de forma objetiva, el movimiento social y político más importante de nuestra historia republicana, el más importante, por lo menos en los últimos 50 años, de democracia. Y demostró que más allá de la discusión del tema de la corrupción y la impunidad, que hace unos años ocupaba el lugar 9, 10, 11 en las encuestas, pasó a estar entre los 3 primeros problemas que a la gente le preocupa. Pero más allá de eso, el sentimiento verde se convirtió en un proceso de impugnación y de cuestionamiento del sistema político y democrático. Es decir, la gente dijo, ya basta de cómo nos están gobernando, de cómo nos están representando. Aquí hay un déficit de representación, no hay diálogo entre los representantes y representados. La gente no se siente representada en esta institucionalidad, la gente no ve que las políticas públicas materializan sus derechos fundamentales. Y eso creó, por eso yo hablo de sentimiento verde, creó una idea, una esperanza de que es posible movilizarnos masivamente y de que es posible hacer algo de forma distinta. Ahora, también lo que crea esperanza también crea muchas incertidumbres. Y Marcha Verde también ha creado incertidumbres, porque yo soy de los que he dicho que ese músculo social que se construyó, que es un músculo político, tiene que traducirse, evidentemente, en términos electorales. Bueno, precisamente esa ha sido mi inquietud. Claro. Y no puede ser un movimiento, y yo no digo que Marcha Verde se convierta en un partido, pero Marcha Verde tiene que convertirse en un espacio en donde apoye, en donde genere propuestas políticas que se traduzcan en posiciones representativas en el 2020. Es por ello que un grupo de personas de Marcha Verde hemos formado un espacio que se llama El País que Queremos, que es una organización política que tiene como propósito, primero, instalar las ideas que se derivan de lo que Marcha Verde ha generado en este país. Primero, plantear un diagnóstico de lo que ha pasado aquí en los últimos 55 años. Aquí en los últimos 55 años ha habido un acuerdo político que solamente beneficia a unas élites y que no beneficia a la sociedad. Y que sobre la base de eso hay que crear un nuevo acuerdo político. Esa consigna del fin de la impunidad, más que un hashtag, es precisamente la necesidad de dar ruptura y entierro a un sistema, a un acuerdo político que solamente responde a los intereses de un grupo. Pero tú mencionas una palabra que a mí me gusta, impugnación. El proyecto Marcha Verde impugna las cosas que entiende que no está bien. Pero ¿qué pasa? Que eso me lleva al Congreso. En el Congreso un diputado, un senador puede impugnar algo y eso puede tener un revertimiento, pero Marcha Verde, por más que quiera, no tiene un poder en el Congreso, no tiene un poder en el valga la redundancia, en el Poder Ejecutivo, no tiene un poder en el Poder Judicial que se traduzca en algo concreto y efectivo. Claro.
Así como, por eso nosotros decimos, así como el 2017 fue el año del inicio del fin de la impunidad o el año de la movilización, el 2018 y el 2019 tienen que ser el año de la organización política. Es decir, hay que comenzar a toda esa gente que estaba en su casa, que no tenía ningún tipo de interés en la política y que salió a marchar o que salió a apoyar por las redes sociales o que se puso una camiseta o que compró una banda, una gorra, una sombrilla, organizarla políticamente en un proyecto realmente transformador, en un proyecto que primero traduzca esa forma en que Marcha Verde se rigió, una forma horizontal en donde todo el mundo tiene la capacidad de opinar y decidir cómo se toman las decisiones, que eso es lo que ha faltado dentro del marco de la institucionalidad. No, y que lleve a cabo, que lleve lo de seriedad, quiero seriedad, Claro. quiero transparencia, pero eso tiene que tener una representatividad. Claro, y sobre todo que quienes nos representen sean personas que vengan de la ciudadanía, no este liderazgo político que tiene 30, 40 años siendo parte del problema. Y con un historial transparente, Así es. porque el problema está en que si tú le rebuscas a los políticos, Así tienen es. una hoja de vida detrás que es una barbaridad. Que no hay ni que rebuscarla porque se ve a simple vista que quienes nos han liderado, la mayoría, son personas que son altamente cuestionadas o por situaciones en la administración de fondos públicos o por las posiciones políticas que han tenido. Entonces, yo creo que la ciudadanía lo que entendió con Marcha Verde es la necesidad de salir a organizarse políticamente ella misma y representarte. Evidentemente, tiene que conjugarse una democracia de carácter horizontal y representativa en donde haya más diálogo entre la gente. Lo que la gente lo que la gente ha dicho es que ya está bueno de que los representantes decidan por nosotros. Tienen que decidir en función de lo que comenzamos a acordar. Para terminar, Bartolomé, tu proyecto político, ¿qué tú piensas que puede ser al 2020? Bueno, nosotros como te hemos dicho, hemos creado este espacio que se llama El País que Queremos. El País que Queremos no es más que es un significante en donde todo el mundo cabe porque todo el mundo tiene una idea del país que quiere, que es lo que precisamente la clase política de este país le ha negado. Nosotros estamos en un proceso de organización de la gente, de todo aquel que de alguna manera convergió en la idea de Marcha Verde, gente que ha venido organizándose desde hace tiempo y que estaba buscando un espacio. Y eso, este año va a ser el año para nosotros comenzar a presentar esta propuesta. Si la gente quiere sumarse a eso, ¿dónde te encuentra? El País que Queremos en Facebook, en Twitter y en Instagram lo puede encontrar y buscarme a mí también, Bartolomé Pujals, y en las redes sociales están todas las cuentas del País que Queremos y la forma en que puede colaborar y organizarse con nosotros. Bueno, ya sabe, esta puede ser una opción política para el 20. Este país lo que necesita es diversidad, este país lo que necesita es opciones, este país lo que necesita es que se escuche a la gente. Gracias, Bartolomé Pujals, muchísima suerte con tu proyecto político. Nosotros hacemos una pausa, la doctora Teodora Castro viene enseguida con sus consejos empleados y empleadores.